¿Realmente lograron escapar? ¿O todo fue una ilusión bien ejecutada? Desde sus mayores misterios hasta el mayor escape a la libertad, científicos revelaron una verdad oculta durante más de medio siglo sobre la fuga más famosa de Alcatraz. Número 1. Excavando hacia la libertad. Frank Morris y los hermanos Anglin orquestaron uno de los escapes más ingeniosos de la historia desde Alcatraz. Aprovecharon que la sal marina había debilitado el concreto tras las rejillas bajo sus lavabos. Con cucharas robadas y un taladro hecho con una aspiradora, abrieron túneles hacia un pasillo oculto. Durante meses, camuflaron los agujeros con cartón pintado y usaron el ruido del acordeón para cubrir los sonidos de sus herramientas. En un nivel superior abandonado, construyeron una balsa con impermeables y remos artesanales. El acceso fue posible gracias a la estructura corroída de la prisión, asentada sobre antiguas fortificaciones en ruinas. Escalaron 9 metros usando tuberías, moldearon tornillos falsos con jabón y sellaron rejillas para no dejar rastro. Su plan no solo fue una fuga, fue una cirugía de precisión. Derrotaron al infalible sistema de Alcatraz usando ingenio, paciencia y los propios defectos de la prisión. Pero su verdadero reto esperaba fuera, las frías y traicioneras aguas de la bahía de San Francisco. Número 2. Creando la ilusión. La brillantez de la fuga de Alcatraz, de 1962, no residió solo en la excavación o la construcción de la balsa, estaba en la ilusión. Uno de los elementos clave que permitió a Frank Morris y a los hermanos Anglin desaparecer sin ser detectados fue la creación de cabezas de maniquí inquietantemente realistas. Estos señuelos eran tan convincentes que engañaban a los guardias que realizaban los recuentos regulares, esculpidas con una extraña mezcla de jabón, pasta de dientes y papel higiénico. Las cabezas fueron cuidadosamente moldeadas para que parecieran reclusos dormidos. Los fugitivos las pintaron en tonos piel con materiales de arte robados del taller de mantenimiento de la prisión y las remataron con cabello humano real recogido del suelo de la barbería. Estas cabezas no solo eran ingeniosas, sino también cruciales. Durante los controles nocturnos, los guardias no sacudían físicamente a los prisioneros para despertarlos. Simplemente observaban el movimiento dentro de las celdas. Los maniquíes, colocados sobre las almohadas y parcialmente ocultos bajo las mantas, creaban la ilusión perfecta de sueño. Para completar el engaño, los fugitivos metían ropa y toallas debajo de las sábanas para imitar las formas de los cuerpos dormidos. El efecto fue tan impecable que no fue hasta la lista matutina del 12 de junio que los guardias se dieron cuenta de que algo andaba mal. Para entonces, el trío llevaba horas fuera. El engaño iba más allá de las cabezas de maniquí e incluía cavernas que se extendían por las paredes. Los presos usaban cubiertas de cartón y papel maché, hechas con páginas de revistas arrancadas de la biblioteca de la prisión, para crear agujeros que llevaban meses cavando. Mientras tanto, los presos camuflaban los agujeros. Estas falsificaciones se asemejaban a las rejillas de ventilación del fondo de sus celdas. Estas rejillas falsas se mimetizaban bien con la pared que ocultaba tras ellas la ruta de escape, que se abría de par en par. Los guardias que se asomaban a las celdas solo veían lo que parecía ser un respiradero sellado y completamente normal, cuando en realidad un túnel hacia la libertad aguardaba detrás. Lo más destacable de la ilusión es su resonancia con la tradición más amplia de la guerra psicológica tras las rejas, el arte del engaño cultivado por hombres desesperados en lugares desesperados. De hecho, en todo el mundo, los engaños han contribuido a las fugas de prisión, desde cartas introducidas clandestinamente en libros ahuecados hasta uniformes falsos confeccionados con retazos de ropa. Sin embargo, pocos se compararán con la artimaña de Alcatraz en cuanto a detalle y espectacularidad. El agente del FBI que trabajó en el caso, Michael Dyke, comentó: no solo excavaron, ensayaron una actuación, indicando que la fuga involucró tanto lo psicológico como lo físico. Los fugitivos crearon una escena que cautivó no solo a los guardias, sino a todo el sistema penitenciario. Sus celdas se convirtieron en un escenario esa noche, y durante unas horas, los fugitivos fueron actores que representaban el papel fantasmal de desaparecidos. Número 3. Los hermanos Anglin. Anglin, John y Clarence Anglin, eran más que dos reclusos cumpliendo condena. Eran hermanos unidos por las dificultades, la lealtad y un incansable deseo de ser libres. Nacidos en una familia campesina pobre de la Florida rural, formaron parte de una numerosa familia de 13 hermanos y crecieron aprendiendo a sobrevivir juntos. Ese vínculo de hermandad
se convirtió en la base de su infame fuga de Alcatraz. Sus vidas delictivas, centradas principalmente en robos a bancos, los llevaron a la penitenciaría de Atlanta, donde sus repetidos intentos de fuga se convirtieron en un problema tal que las autoridades penitenciarias finalmente los enviaron a Alcatraz, el supuesto final de la línea para los alborotadores. Fue en Alcatraz donde los Anglin se reencontraron con Frank Morris, a quien habían conocido en anteriores periodos tras las rejas. Los hermanos fueron ubicados en celdas adyacentes a Morris y Allen al oeste, lo que les permitió comunicarse y colaborar encubiertamente con Morris. Como cerebros de la operación, los hermanos Anglin se convirtieron en piezas indispensables en la fuga. Durante meses, ayudaron a cavar hoyos en el hormigón en descomposición con cucharas de metal y hojas de sierra. Mientras Morris dirigía la ingeniería del plan, los Anglin se ocupaban de la logística y el ocultamiento, fabricando tapas de ventilación de papel maché para disimular los agujeros y reuniendo materiales de sus trabajos en la prisión. Eso también les ayudó a preparar el equipo de escape. También habían ayudado a Morris a preparar los chalecos salvavidas y una gigantesca balsa de 1,8 por 4, 2 metros con más de 50 impermeables robados y reutilizados. Las tuberías de vapor caliente de la prisión sellaban la goma, mientras que una concertina modificada se utilizaba para inflar la balsa y convertirla en una bomba de aire. También era importante conocer las actividades diarias de la prisión y los materiales accesibles a través del sistema de la fábrica. Pero cada movimiento que hacían estaba calculado. El camino que seguían estaba cuidadosamente protegido de otra ilusión bien construida, incluyendo las icónicas cabezas de maniquí que ayudaron a esculpir con jabón, papel higiénico y cabello real recogido del suelo de la barbería. Los acontecimientos que siguieron a su desaparición se encuentran entre los misterios más fascinantes de la historia criminal estadounidense. Han surgido pruebas que respaldan la idea de que los dos hermanos vivieron incluso después del pronunciamiento legal de su muerte en 1979. Además de la carta de 2013 que afirmaba que habían estado escondidos, se confiscaron supuestas tarjetas navideñas de los hermanos e incluso una foto de 1975 que parecía mostrarlos en Brasil. Entrevista de la BBC. Los funcionarios de la prisión y sus familiares recordaron este incidente como impactante y misteriosamente silencioso. No hubo ruidos, ninguna alarma sonó por la noche. Si los Anglin sobrevivieron, lograron no solo una fuga física, sino también psicológica. Escaparon de una prisión que se hizo inevitable e incluso de la historia misma. Número 5. Frank, el genio detrás del plan. Frank Lee Morris distaba mucho de ser un recluso promedio. Era un criminal experimentado con una mente brillante y un historial de fugas. El tipo de hombre que Alcatraz fue construido específicamente para contener. Huérfano a los 11 años y condenado a los 13, Morris pasó la mayor parte de su juventud moviéndose entre hogares de acogida e instituciones. Su temprana inestabilidad lo endureció, pero también agudizó sus instintos. Con un historial delictivo que incluía robo a mano armada, posesión de sustancias y múltiples intentos de fuga exitosos, Morris fue trasladado a Alcatraz en enero de 1960 tras huir de la penitenciaría estatal de Luisiana. Desde su llegada, ya pensaba en cómo se marcharía. Una vez en Alcatraz, Morris fue ubicado cerca de sus compañeros de prisión, John y Clarence Anglin, así como de Allen West, con quienes ya había coincidido durante su estancia en otras prisiones. Con celdas contiguas, los hombres podían susurrarse entre sí por la noche, formando discretamente lo que se convertiría en uno de los equipos de escape más calculados de la historia. Morris asumió el papel de líder con naturalidad. Su inteligencia y la experiencia adquirida escapando de la prisión lo convirtieron en el arquitecto del plan que finalmente sacudiría la reputación de Alcatraz hasta sus cimientos. A diferencia de otros que lo habían intentado y fracasado, Morris aspiraba a una ejecución impecable. El grupo pasó meses reparando el hormigón dañado por la sal bajo las rejillas de ventilación de sus fregaderos. Robaron cucharas de metal, desecharon hojas de sierra y construyeron un taladro casero, accionado por una aspiradora. Para hacer agujeros en el hormigón deteriorado, Morris fabricó rejillas de papel maché, pintadas con materiales que robó de la biblioteca y el taller de mantenimiento para disimular sus actividades. Incluso se han solucionado los ruidos de sus perforaciones. Morris tocó su acordeón durante la hora de música, usando su sonido sibilante para tapar el ruido de las excavaciones. No hay improvisación.
Sin duda, hay un testimonio de planificación que demuestra que Morris es, en efecto, tácticamente brillante. El mero acto de liberarse no fue simplemente una fuga de la prisión, sino un desafío directo al mito de la invulnerabilidad de Alcatraz. Al coser más de 50 impermeables para formar una balsa de 1,8x4, 2 metros, y chalecos salvavidas, utilizando tuberías de vapor caliente para sellar el trozo de goma, Morris y los hermanos Anglin desafiaron incluso la gravedad. Incluso convirtieron una concertina en una bomba de aire improvisada. Oficialmente, se ahogaron, pero no se recuperaron cuerpos, y una carta de 2013 contiene pruebas contundentes de lo contrario. Ya sea que Morris muriera en la bahía o viviera una vida secreta escondido, su escape fue sin duda el más ingenioso en los 30 años de historia de Alcatraz, demostrando que incluso la roca podía romperse. Número 6. El mito de la roca ineludible. Alcatraz no era solo una prisión, era un símbolo. Encaramada en una isla azotada por el viento en la bahía de San Francisco, llegó a representar la última palabra en el encarcelamiento estadounidense. No solo un lugar para cumplir condena, Alcatraz era el lugar al que el sistema enviaba a los reclusos. Había renunciado al diseño de la prisión. Su aislamiento y sus rutinas implacables crearon la leyenda de que escapar no solo era imposible, sino impensable. Esa creencia no se basaba en el folclore, se reforzaba con las estadísticas. Durante sus 29 años de funcionamiento, nunca se había confirmado la fuga de nadie. En 14 intentos registrados, la mayoría fueron capturados o asesinados, y algunos desaparecieron en las aguas, presumiblemente ahogados. Las mareas traicioneras, las gélidas temperaturas y la gran distancia de la costa convertían la bahía en una barrera infranqueable. Intentar escapar era, según la mayoría, firmar la sentencia de muerte. Esta imagen, totalmente contenida, era esencial para Alcatraz. No se trataba solo de encerrar a la gente, se trataba de aniquilar cualquier idea de escape. Guardias, funcionarios y el público se creyeron el mito de que era imposible escapar de la roca, y ese mito servía al poder de la prisión. Ese poder se vio sometido a presión en junio de 1962. En algún momento entre las 22:30 y las 23, del 11 de junio de 1962, 3 reclusos saldrían de sus celdas y desaparecerían: Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin. La fuga provocó una profunda reflexión. En el momento en que se dijo que Alcatraz fue engañada, incluso una vez que fue bajada de su pedestal, las secuelas psicológicas fueron inmediatas. Una vez hubo una fortaleza, ahora solo había misterio, pero esta vez, a diferencia de otras, el enigma persistió. Ahora, la falta de una conclusión definitiva sembró la duda, luego la fascinación, y finalmente, una historia más grandiosa que la propia prisión. Hasta el día de hoy, la fuga de 1962 no es un simple acontecimiento. Es un punto de apoyo. En el mito de Alcatraz, la cuestión de si esos hombres vivieron o murieron sigue siendo un misterio. Lo que se sabe es que su misma desaparición resquebrajó a Estados Unidos de un mito que había cargado durante décadas. Esa grieta en la roca permitió que la leyenda se desvaneciera. Número 7. La Penitenciaría Federal de Alcatraz. A menudo conocida simplemente como La Roca, se erigió como símbolo del enfoque más extremo del gobierno estadounidense en materia de encarcelamiento. Ubicada en una pequeña isla a 2 kilómetros de la costa de San Francisco, Alcatraz fue originalmente un fuerte militar durante la década de 1850, antes de convertirse en una prisión federal en 1934. Administrada por la Oficina Federal de Prisiones, fue diseñada para albergar a reclusos considerados demasiado problemáticos o peligrosos para otras instalaciones. Desde su creación, Alcatraz se concibió como el final de la línea, una institución de máxima seguridad y mínimos privilegios para los delincuentes más incorregibles. La propia instalación penitenciaria era una proeza de ingeniería y seguridad. El edificio principal de celdas, construido entre 1910 y 1912, constaba de 4 bloques de celdas, un comedor, un hospital, una biblioteca y oficinas administrativas. Las celdas eran pequeñas, vacías y construidas con barras de acero resistentes a las herramientas. Los presos eran contados hasta 13 veces al día y la proporción de guardias por reclusos era la más baja del país. Detectores de metales,
Botes de gas lacrimógeno y guardias armados en galerías elevadas de armas reforzaban la seguridad en todo momento. El acceso a privilegios como el trabajo, las visitas e incluso hablar durante las comidas debía ganarse, lo que hacía que la vida diaria fuera a la vez estricta y psicológicamente agotadora. Con una capacidad de aproximadamente 312 reclusos, Alcatraz rara vez se llenaba. De ese total, albergó a algunos de los peores criminales conocidos, Al Capone y Machine Gun Kelly. Los delincuentes con penas máximas eran enviados al bloque D, donde se encontraba el agujero, algunas celdas de aislamiento famosas por sus condiciones inhumanas. Se trataba de una segregación racial estricta sin fines de rehabilitación, solo de control. Durante sus 29 años de funcionamiento, la prisión había experimentado importantes mejoras en su funcionamiento, como la introducción de cercas electrificadas, sistemas de cierre actualizados y renovaciones para mejorar la seguridad. En las décadas de 1930 y 1940, Alcatraz cerró sus puertas el 21 de marzo de 1963, principalmente debido al alto costo de mantenimiento y al estado ruinoso de los edificios, debido a la corrosión del agua salada. Sin embargo, es este legado el que cautiva la imaginación. Actualmente, gestionado como museo por el Servicio de Parques Nacionales, recibe a más de 1 millón de visitantes anuales. Las áreas remodeladas ofrecen una introducción a lo que solía considerarse la penitenciaría más severa de Estados Unidos, una fortaleza donde la delgada línea que separaba el castigo de la supervivencia a menudo se difuminaba. Sus muros eran fuertes, pero su leyenda lo era aún más, hasta que una noche lo cambió todo.